La Ciudad de México amaneció cubierta de nubes densas y un aguacero persistente que parecía no dar tregua desde la madrugada. El tráfico, ya caótico en días normales, se había transformado en un colapso sin sentido. Los semáforos parpadeaban sin sincronía entre las avenidas Reforma e Insurgentes, y los autos estacionados en las aceras inundadas delataban a conductores vencidos por la desesperación. Era una mañana de junio, inicio de la temporada de lluvias, pero esa tormenta parecía más intensa de lo habitual. En la imponente torre de vidrio y concreto del barrio de Polanco, una de las zonas más sofisticadas de la capital mexicana, las candidatas al puesto de asistente ejecutiva esperaban en una sala minimalista, de paredes de concreto expuesto, cuadros modernos y un suave aroma a jazmín. La recepción de la Holding Santoro y Asociados exudaba lujo y eficiencia, una réplica en miniatura de la filosofía de su dueño, Leonardo Santoro. Todo allí gritaba control, perfección y poder. Las mujeres estaban alineadas como si participaran en un desfile silencioso de expectativas. Vestían trajes de sastrería en tonos neutros, zapatos de tacón impecables, cabellos alisados con precisión y ojos decididos a convencer. Algunas hablaban en voz baja, otras revisaban sus portafolios en tablets relucientes. Era evidente, todas venían de universidades prestigiosas, con experiencia en multinacionales y cursos de liderazgo en Harvard, Madrid o Buenos Aires. Leonardo, desde lo alto del piso 27, observaba la sala de recepción a través de una de las múltiples cámaras de seguridad integradas al sistema inteligente del edificio. Estaba en su despacho amplio, con vista al castillo de Chapultepec envuelto en niebla, mientras el sonido de la lluvia tamborileaba contra los ventanales. Su traje oscuro de Armani parecía parte de su piel, y sus ojos grises mantenían una neutralidad casi incómoda. No esperaba nada diferente de aquellas candidatas, mujeres moldeadas por el sistema, entrenadas para complacer y obedecer, pero casi siempre previsibles. Hasta que la puerta automática del edificio se abrió de golpe. Un vendaval irrumpió en el vestíbulo, esparciendo gotas de lluvia y hojas mojadas sobre el mármol. Los guardias de seguridad se miraron entre sí y la recepcionista soltó la pluma sobre el mostrador, sorprendida. Una mujer entró. Sola. Empapada de pies a cabeza. Elena Duarte. Atravesó el vestíbulo como quien camina hacia su propio destino, o al menos como alguien que no piensa abandonarlo. Su cabello rubio, pegado a la piel, chorreaba igual que el tejido de su ropa social clara. La falda, por debajo de las rodillas, se adhería a sus piernas como una segunda piel, y la blusa blanca, transparente en puntos estratégicos, revelaba la delicadeza de su figura esbelta. El maquillaje liviano había sido arrastrado por la lluvia, pero sus rasgos seguían deslumbrantes. Elena poseía una belleza incómoda, natural, nada artificial. Su piel pálida contrastaba con el labial desvaído, y sus ojos, de un marrón profundo, se mantenían más firmes que cualquier par de tacones low boating en esa recepción. No pidió disculpas. No dio explicaciones. Simplemente retiró el bolso empapado de su hombro, acomodó el cabello con los dedos y se acercó a la recepcionista. Elena Duarte. Entrevista de las 9, anunció con un tono sereno, casi suave, pero que no dejaba lugar a dudas, estaba en el lugar correcto. El desconcierto entre las candidatas fue inmediato. Algunas se miraron con desdén, otras disfrazaron su desaprobación con sonrisas irónicas. La mujer empapada desentonaba en ese ambiente como una pincelada caótica en un cuadro modernista. Pero Leonardo, desde arriba, tuvo otra impresión. Por primera vez en mucho tiempo, algo en esa sala logró despertarlo de verdad. Elena había caminado. Sí, caminado. Desde el barrio de San Rafael hasta Polanco, más de 2 kilómetros enfrentando inundaciones, baches y semáforos apagados. Se había levantado antes de las 5 para cuidar de su madre enferma, preparar el desayuno con lo poco que quedaba en la nevera y verificar los medicamentos. Salió de su apartamento sencillo con el blazer limpio, planchado la noche anterior. El autobús que solía tomar quedó atrapado en una inundación sobre la avenida Ribera de San Cosme, y después de esperar casi media hora, tomó una decisión: ir a pie. Llegar tarde era perder la oportunidad. Rendirse no era una opción. Leonardo todavía no sabía quién era ella.
Pero en el instante en que sus ojos se posaron en esa imagen, una mujer cruzando el umbral con la fuerza de quien no acepta ser derrotada, supo que no pertenecía al patrón de siempre. Y por eso mismo, tal vez era exactamente lo que él estaba buscando, aunque no entendiera del todo por qué. Elena Duarte, murmuró para sí mismo mientras presionaba el botón de llamada en su escritorio. Pidió a su asistente que cancelara la tri psicológica y enviara a Elena directamente a su oficina. En el vestíbulo, la recepcionista leyó el nombre en la pantalla y frunció el ceño. «¿Puedes subir, por favor? El señor Santoro la entrevistará personalmente». La frase provocó un silencio incómodo. Una de las candidatas dejó caer su espejo de maquillaje, otra empezó a tipear furiosamente en su celular. Elena simplemente agradeció con un gesto educado, respiró hondo y entró al elevador. El sonido de la puerta cerrándose pareció el comienzo de algo. Mientras subía, gotas de agua seguían resbalando por su cuello, empapando el sencillo collar de plata que llevaba. Pero dentro del ascensor, lejos de todas las miradas, se permitió un pequeño gesto de vulnerabilidad, apretó con fuerza la correa de su bolso y cerró los ojos por un instante. No por miedo, sino porque sabía que ese momento podía cambiar su vida. Y aunque estuviera mojada, con frío, cansada y juzgada, estaba lista. En la cima de la torre, Leonardo dejó de mirar la ciudad y volvió su atención a la puerta. Por primera vez en meses, sintió un leve nudo en el pecho. ¿Sería mera curiosidad? ¿O algo más? Aún no lo sabía. Pero cuando la puerta se abrió y Elena entró, empapada, pero altiva, tuvo la certeza de algo: esa mujer no era una coincidencia. Era un acontecimiento. La sala de reuniones del piso 27 parecía aún más grande con sus ventanales de vidrio ofreciendo una vista dramática de la ciudad sumergida bajo la tormenta. Afuera, los tonos grises de los edificios y el verde húmedo del bosque de Chapultepec se mezclaban en una paleta melancólica, mientras los relámpagos cruzaban el cielo como pinceladas nerviosas. Dentro de la sala, el silencio era casi solemne, roto apenas por el sonido discreto de las gotas que todavía caían de la ropa de Elena. Leonardo Santoro la observaba en silencio. Frente a su imponente escritorio de madera oscura, flanqueado por obras de arte minimalistas mexicanas, no hizo el menor esfuerzo por ocultar su interés. Pero no era el interés típico de un empleador evaluando a una posible asistente. Era otra cosa, un instinto adormecido que hacía mucho no sentía. Algo en esa mujer parecía fuera de lugar, y al mismo tiempo, absolutamente en su sitio. Elena permaneció de pie por un instante, dudando si debía sentarse antes de ser invitada. Sus manos sujetaban con fuerza la correa de un bolso gastado, y aunque su ropa empapada delineaba su figura con una intimidad desconcertante, ella mantenía una postura digna, sin un ápice de vulgaridad. No había en ella ni arrogancia, tan común en quienes intentaban impresionarlo, ni sumisión. Solo una firmeza serena, casi desafiante. Leonardo indicó la silla frente a él con un leve movimiento de la mano. Elena se sentó, acomodando discretamente su falda. Su bolso resbaló de sus piernas, produciendo un sonido apagado sobre la alfombra de lujo. Él estudió su rostro. Sus rasgos eran delicados, casi clásicos, como una pintura viva en un mundo digitalizado. A pesar de todo, Elena transmitía una serenidad que desarmaba cualquier juicio apresurado. Era el tipo de mujer que parecía pertenecer a una época donde el carácter valía más que los currículos impresos en papel brillante. Leonardo abrió una carpeta sobre la mesa. Dentro, un expediente estandarizado de cada candidata, diplomas, certificaciones, experiencias internacionales. Buscó el de Elena. Lo que encontró fue inesperado. Un currículo impreso en papel común, sin foto, en una fuente sencilla. Experiencias modestas: auxiliar administrativa en una pequeña empresa de exportación de artesanías en Coyoacán, recepcionista bilingüe en un hostal del centro histórico, cuidadora nocturna en un hogar de ancianos en Azcapotzalco. No había MBA. No había intercambios internacionales. No había cursos de liderazgo. Junto al currículo, un sobre arrugado contenía algo aún más inusual: una carta escrita a mano. Leonardo frunció el ceño, curioso, y sacó el papel. La caligrafía era firme, sin adornos, directa. La carta era sencilla.
Agradecía la oportunidad de la entrevista y, en pocas líneas, explicaba su trayectoria, la necesidad de combinar estudios nocturnos con trabajos modestos, la prioridad absoluta del cuidado de su madre enferma y un discreto pedido, no de compasión, sino de consideración, para que su esfuerzo fuera visto más allá de lo que el papel podía reflejar. Leonardo dejó la carta sobre la mesa. Alzó la vista hacia Elena. Ella lo miraba de vuelta, sin miedo, sin súplica. ¿De verdad cree que tiene posibilidades en esta selección?, preguntó con voz baja y firme, más como una provocación que como una duda genuina. Elena, sin titubear, se inclinó ligeramente hacia adelante. Sus grandes ojos castaños brillaron con una determinación serena. La preparación no se mide por la apariencia ni por los títulos. Se mide por la capacidad de aprender, de adaptarse y de persistir. Leonardo no mostró ninguna expresión, pero internamente sintió algo moverse. Ella no intentaba impresionarlo. No traía frases vacías. Traía verdad. Una verdad tan cruda como la lluvia que seguía golpeando la ciudad afuera. La sometió a preguntas hipotéticas, cómo reaccionaría ante plazos imposibles, humillaciones corporativas, presión extrema. Elena respondió a todo sin dramatismo, sin adornos, sin autopromoción. Sus ejemplos venían de la vida real: noches en vela para salvar registros contables de una pequeña empresa a punto de quebrar, jornadas dobles para asegurar los medicamentos de su madre, despidos sufridos por negarse a acosos velados. Mientras sus palabras llenaban la sala, Leonardo comprendió que no estaba entrevistando simplemente a una secretaria. Estaba frente a alguien que sabía lo que era luchar, y que, a pesar del cansancio, no había perdido su esencia. Afuera, la lluvia empezaba a menguar, pero dentro de aquella sala, una nueva tormenta silenciosa comenzaba a gestarse. Leonardo concluyó la entrevista antes de que se le notara demasiado. Agradeció con la neutralidad habitual y pidió que esperara el contacto de la empresa. Elena se levantó, agradeció también, y recogió su bolso sin apuro. Al caminar hacia la puerta, dejó sin darse cuenta una pequeña marca de agua en la alfombra, un rastro sutil que parecía grabar su paso en un mundo donde nada solía dejar huella. Cuando la puerta se cerró, Leonardo se recostó en su silla y miró al techo. En ese ambiente frío, acostumbrado solo a resultados, plazos y estrategias, había surgido una inesperada fisura. Y sabía, con una certeza casi dolorosa, que Elena Duarte era diferente. No era solo una posible asistente. Era una chispa. Una chispa que, tarde o temprano, podría incendiarlo todo. El cielo de la Ciudad de México seguía encapotado mientras la mañana avanzaba lentamente, como si el tiempo mismo hubiera sido arrastrado por esa tormenta interminable. La humedad parecía filtrarse incluso por las paredes de concreto de la Torre Santoro y Asociados, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor metálico de la lluvia que se infiltraba por las puertas automáticas. Elena descendió en el ascensor con el corazón latiendo a un ritmo calmo y disciplinado. No se permitía albergar esperanzas vanas, la entrevista había sido honesta, pero sabía que la honestidad rara vez era el criterio decisivo en procesos como ese. Aún así, al cruzar la puerta principal del edificio y pisar la acera mojada de Polanco, sintió que había dejado una parte de sí misma allí dentro, una marca invisible, como las gotas que se evaporaban sobre el mármol pulido. Allá arriba, en el piso 27, el equipo de recursos humanos finalizaba el análisis de las demás candidatas. Leonardo permaneció aislado en su oficina unos minutos tras la entrevista, repasando mentalmente cada palabra, cada gesto, cada silencio de Elena. No era un hombre impulsivo, había construido su imperio basado en cálculos precisos, riesgos controlados y decisiones fríamente meditadas. Sin embargo, esa mañana había tomado una decisión antes siquiera de ser consciente de ello. Tomó el teléfono interno y llamó a Beatriz, su jefa de recursos humanos. Prepare el contrato. Quiero que Elena Duarte empiece el lunes. Del otro lado de la línea, Beatriz se atragantó. Señor Santoro, con todo respeto, tenemos candidatas con perfiles mucho más adecuados. Hay personas con MBA, certificaciones internacionales. Las he visto a todas, cortó Leonardo, su voz fría y firme. Y he elegido a Elena. Beatriz, una profesional experimentada, sabía que discutir sería inútil. Anotó la instrucción,
aunque no pudo evitar la oleada de comentarios que se esparciría por los pasillos esa misma tarde. La noticia corrió como pólvora. En la sala de café, entre sorbos apresurados y miradas disimuladas, los empleados cuchicheaban. «La rubia empapada», murmuraban algunos. ¿Será que tiene algún tipo de conexión? ¿Un contacto directo con el jefe? Las hipótesis eran muchas, y ninguna incluía mérito propio. En un ambiente corporativo donde la apariencia y un currículum brillante eran pasaportes de ascenso, la elección de una mujer que había llegado empapada, con ropa sencilla y un historial modesto, resultaba casi un sacrilegio. En el departamento de comunicación, 2 gerentes intercambiaban mensajes sarcásticos sobre la nueva musa del jefe. En el área legal, una analista especulaba si su contrato tendría una cláusula extra de confidencialidad. En recursos humanos, Beatriz intentó, en vano, justificar la decisión ante su equipo. Debe ser algo temporal, consoló una de las coordinadoras. Pronto se dará cuenta del error. Pero a Leonardo no le importaban los susurros. No leía entre líneas los comentarios maliciosos. Estaba demasiado ocupado observando algo que los demás no veían, la esencia. El lunes, cuando Elena regresó al edificio, esta vez bajo un cielo despejado y un calor sofocante, típico de la Ciudad de México tras las lluvias, el ambiente la recibió con una frialdad palpable. Los saludos fueron automáticos, las sonrisas, forzadas. Aún así, caminó con la cabeza en alto, sujetando su nueva carpeta y sus sueños remendados con la dignidad de quien ya ha enfrentado tormentas peores. Leonardo había dispuesto una pequeña oficina anexa a la suya, con vista al bosque. El espacio era claro, funcional y recién amueblado, algo que provocó aún más asombro entre los antiguos empleados, acostumbrados a oficinas oscuras y escritorios reciclados. En esa primera mañana, Leonardo dio pocas instrucciones directas. Presentó a Elena los sistemas internos, le delegó algunas tareas administrativas y observó, desde la distancia, cómo se desenvolvía. Era discreta, eficiente y sorprendentemente rápida para aprender. No hacía preguntas innecesarias ni intentaba sobresalir más de la cuenta. Simplemente hacía, y lo hacía bien. Sin embargo, él notaba las miradas de desconfianza que ella enfrentaba en cada reunión, en cada pasillo. Observaba cómo sus compañeros de trabajo la trataban con una cortesía forzada, como si fuera una pieza fuera de lugar en un tablero que nadie quería alterar. Y, para su silencioso desconcierto, también notaba algo que no había esperado. Elena sentía. Percibía cada puñalada disfrazada, cada frase envenenada. Y aún así, sonreía. Una sonrisa pequeña, contenida. Una sonrisa de quien ya conoce el precio de existir en un mundo que no tolera desviaciones del molde. Leonardo, a su manera, intentó suavizar la transición. Ordenó discretamente al departamento de logística que enviara una canasta de bienvenida a su nueva oficina, papeles, bolígrafos, una taza con el logotipo de la empresa. Entre los artículos, un paraguas plegable de cuero marrón, discreto, elegante, funcional. Sin notas, sin firma. Pero Elena, al desenvolverlo, entendió. Y, en silencio, sonrió. El tiempo avanzó en semanas. El calor de julio comenzó a secar las calles de la ciudad, y los jacarandás que teñían las avenidas de lila se convirtieron en un recuerdo desvanecido en los adoquines. Elena se adaptaba al ritmo implacable de Leonardo con una resistencia sorprendente. Organizó agendas, medió conflictos entre departamentos, optimizó informes atrasados por meses. Poco a poco, sin hacer ruido, se volvió indispensable. Pero, junto con la competencia, también surgieron resistencias ocultas. Algunos compañeros saboteaban pequeñas tareas, retrasando documentos que ella debía entregar. Otros la excluían de reuniones clave, esperando verla fallar. Un gerente llegó a insinuar, en tono de broma, que ella solo estaba allí porque había encantado al jefe con su actuación bajo la lluvia. Elena escuchaba, tragaba la humillación y seguía adelante. Siempre con esa compostura silenciosa que la hacía parecer más fuerte de lo que realmente se sentía. Leonardo, desde su puesto de observador, lo percibía todo. Pero en lugar de intervenir directamente, lo que solo la expondría aún más, comenzó a encontrar maneras sutiles de fortalecerla. Le delegaba tareas cada vez más estratégicas.
Le daba crédito público en las reuniones. Y, cuando podía, cruzaba la mirada con ella, ofreciéndole un gesto casi imperceptible de apoyo. Elena, por su parte, aprendió a leer los silencios de su jefe. Entendió que él la protegía de la única manera que sabía, dándole espacio para brillar por méritos propios. Y así, en medio del áspero concreto de la ciudad, en un ambiente que no perdonaba vulnerabilidades, comenzó a formarse una alianza invisible. No basada en favores. No basada en apariencias. Sino en algo raro y precioso, el respeto mutuo. Ese tipo de respeto que, tarde o temprano, cambiaría no solo sus vidas profesionales, sino todo lo que sabían sobre lealtad, destino y amor. La ciudad se transformaba lentamente bajo el calor de la tarde. Las calles de Polanco vibraban con el reflejo dorado del sol entre los altos edificios, y el murmullo de los motores parecía mecer el barrio en una cadencia somnolienta. Dentro de la torre de Santoro y Asociados, el aire acondicionado susurraba suavemente, creando una burbuja de frescura y distancia frente al mundo exterior. Era un martes aparentemente común cuando Leonardo, entre una reunión y otra, recibió un expediente sobre su nueva asistente. El archivo había sido preparado a su pedido, una práctica estándar para altos cargos en la empresa. Pero en ese caso, Leonardo se dio cuenta de que había algo diferente en su motivación. No era simple precaución corporativa, era la necesidad de comprender quién era realmente esa mujer que, en pocas semanas, había alterado el equilibrio silencioso de su mundo. Sentado en su amplia oficina, con vista al agitado paseo de la Reforma, Leonardo abrió el sobre de papel craft. La primera página contenía datos básicos: nombre completo, fecha de nacimiento, dirección en el barrio de San Rafael, antecedentes académicos. Nada sorprendente. Pero conforme avanzaba entre las páginas, algo llamó su atención. Había un informe hospitalario, fechado 15 años atrás, registrado a nombre de Sonia Duarte, madre de Elena. El documento relataba que, durante una inundación devastadora en el barrio de Tacuba, Sonia había arriesgado su vida para salvar a un hombre atrapado en el interior de un vehículo parcialmente sumergido. La víctima, según el reporte, era un empresario local que, después del rescate, desapareció discretamente sin buscar contacto posterior. Leonardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Un detalle en el informe, el modelo del automóvil, el barrio, el año, coincidía perfectamente con una historia guardada en su familia como una sombra antigua. Su padre, Germán Santoro, había sufrido un grave accidente durante una tormenta histórica que paralizó la Ciudad de México a inicios de los años 2000. Estuvo a punto de morir atrapado en su automóvil, arrastrado por la corriente, hasta que una mujer desconocida apareció y lo liberó. Durante años, Germán trató de identificar a su salvadora, sin éxito. Todo lo que recordaba era que era una mujer joven, de voz firme y manos trabajadas. Leonardo dejó caer el informe sobre la mesa. Se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad, con sus millones de historias entrelazadas, parecía burlarse de él. ¿Cómo era posible? Después de tanto tiempo, tras tantas coincidencias improbables, esa mujer, hija de la desconocida que salvó a su padre, había cruzado su camino justamente ahora. ¿Era una casualidad? ¿O algún tipo de ajuste secreto del destino? El pensamiento lo perturbó más de lo que quería admitir. Él, que siempre había creído en el control absoluto de los hechos, se encontraba ahora ante una fuerza que no podía medir ni anticipar. En los días siguientes, Leonardo comenzó a observar a Elena con otros ojos. No de manera intrusiva, sino con la atención de quien busca entender los hilos invisibles que cosen el destino. Percibía, en los pequeños gestos, en la forma en que trataba a sus colegas, incluso a los hostiles, en cómo soportaba presiones absurdas sin perder la compostura, ecos de aquella fuerza que, años atrás, había salvado a su padre de una muerte segura. Elena no lo sabía. Continuaba desempeñando sus funciones con la misma dedicación silenciosa, sin mencionar jamás la historia de su madre ni ningún acto heroico. Para ella, eso era pasado, un recuerdo guardado entre cicatrices invisibles. Pero para Leonardo, resultaba imposible ignorarlo. La duda comenzó a roerle la mente: ¿debía contárselo? ¿Revelar la conexión que existía entre sus vidas? ¿O debía guardar silencio, preservando la espontaneidad del vínculo que empezaba a nacer?
La decisión no era sencilla. Revelarlo podría hacerla sentir utilizada, como si su contratación fuera el pago de una vieja deuda y no una elección genuina basada en su mérito. Pero ocultarlo sería una traición al respeto que estaban construyendo. En la duda, Leonardo optó, por ahora, por el silencio. Un silencio pesado, hecho de palabras no dichas y sentimientos apenas comprendidos. Sin embargo, el destino, que ya había tejido hilos tan complejos entre sus vidas, no pensaba esperar a que él tomara una decisión. Ese viernes, la empresa celebraría la inauguración de un nuevo proyecto social, un programa de incentivo educativo para jóvenes de comunidades vulnerables, financiado íntegramente por la holding. Era el tipo de evento que Leonardo solía delegar, pero en esa ocasión decidió asistir. Algo en su instinto le decía que debía estar presente. El lugar elegido era el antiguo barrio de Tacuba, precisamente donde, años atrás, la inundación casi le había costado la vida a su padre. Un antiguo teatro colonial, restaurado para funcionar como centro comunitario, sería el escenario de la ceremonia. Elena, como su asistente, estaba a cargo de toda la logística. Pasó los días previos coordinando proveedores, resolviendo imprevistos y asegurándose de que todo estuviera impecable. Era impresionante verla en acción, discreta, eficiente, invisible cuando era necesario y firme cuando se requería. La tarde del evento, mientras las autoridades locales pronunciaban discursos y la banda juvenil interpretaba música tradicional mexicana, Leonardo la vio caminar entre los invitados. Llevaba un vestido azul claro, sencillo, de tela ligera, que se movía suavemente con el viento. Su cabello rubio, recogido en un moño suelto, atrapaba la luz dorada del atardecer como si fueran hilos de sol. Y fue allí, en ese escenario impregnado de antiguas memorias, donde Leonardo comprendió algo esencial: Elena no era solo un lazo con el pasado. Era un puente hacia algo que aún no sabía cómo nombrar, pero que, instintivamente, sentía que era lo único verdadero que había encontrado en años. Asterisco. Más tarde, cuando la ceremonia terminó y los invitados comenzaron a dispersarse, Leonardo la llamó discretamente. «Excelente trabajo», dijo en voz baja. Elena sonrió, una sonrisa pequeña, sincera, y agradeció. Por un breve instante, sus miradas se encontraron, y no hizo falta decir nada. Allí, entre la historia no contada y la vida aún por construir, se formó un pacto silencioso. Un pacto que, tarde o temprano, sería puesto a prueba. Porque los secretos, incluso los mejor intencionados, siempre encuentran una manera de salir a la luz. Y el de ellos, no sería la excepción. El pesado calor de la tarde se había disipado, y la Ciudad de México comenzaba a vestirse con su manto habitual de níans y sombras, mientras los barrios de Polanco y Lomas de Chapultepec se llenaban del tráfico nervioso de ejecutivos apurados. En lo alto de la Torre de Santoro y Asociados, sin embargo, el ritmo interno no mostraba señales de desacelerar. Era como si todo el edificio latiera con una ansiedad muda, una electricidad contenida que nadie se atrevía a nombrar. Elena, ajena a la tormenta invisible que se gestaba a su alrededor, terminaba de organizar la agenda del día siguiente. Sentada en su escritorio, junto a la gran pared de vidrio, revisaba documentos con la concentración meticulosa que se había vuelto su sello. Ya no se inmutaba ante las miradas atravesadas o las sonrisas hipócritas en los pasillos. Había aprendido a reconocer, sin quebrarse, las pequeñas maniobras de quienes deseaban verla tropezar. Lo que no sabía era que, en las sombras discretas de la estructura corporativa, había quienes tramaban planes mucho más peligrosos. Isabela Ríos era una figura conocida, y temida, dentro de la empresa. Directora de Relaciones Institucionales, elegante y fría como una pieza de mármol, Isabela entendía el poder como una extensión natural de sí misma. Provenía de una familia tradicional de Guadalajara y cargaba consigo no solo un apellido respetado, sino también la certeza de que había nacido para mover los hilos invisibles de la élite mexicana. Durante años, Isabela había cultivado una relación ambigua con Leonardo Santoro, una mezcla de alianza estratégica y coqueteo discreto, nunca consumado, pero alimentado lo suficiente como para mantener los rumores vivos. Para ella, Leonardo no era simplemente un jefe o un aliado. Era un trofeo. Un territorio que creía haber conquistado, aunque él jamás le hubiera prometido nada. Y entonces, apareció Elena Duarte.
La rubia de mirada tranquila y pasos firmes que, llegada como una anónima empapada, se había instalado peligrosamente cerca del centro de poder. Para Isabela, eso era inaceptable. La presencia de Elena, silenciosa pero constante, había alterado la dinámica de la empresa de formas que pocos notaban, pero que ella sentía en carne propia. Leonardo, antes frío y absolutamente enfocado en los negocios, ahora parecía humano. Pequeños cambios, gestos casi imperceptibles, pero Isabela los veía. Y odiaba cada uno de ellos. Decidida a eliminar la amenaza, planeó un golpe con precisión quirúrgica. La oportunidad surgió algunas semanas después de la inauguración del proyecto social. Elena había recibido acceso temporal a ciertos documentos confidenciales para organizar una presentación crucial ante inversionistas extranjeros. Eran archivos sensibles, contratos, propuestas de expansión, acuerdos de fusiones, normalmente reservados solo a unos pocos directores. Isabela se enteró incluso antes de que Elena terminara de recibir la autorización formal. Moviendo sus contactos internos como piezas de ajedrez, instruyó a 2 analistas subalternos para manipular el sistema de archivos. El plan era simple y cruel: insertar documentos falsificados en la carpeta de Elena, con información adulterada. Luego, solo sería cuestión de tiempo para que alguien descubriera el material en su computadora y la acusara de espionaje corporativo. El golpe era elegante en su maldad. No hacía falta falsificar correos electrónicos ni plantar pruebas físicas. Bastaba con usar el sistema, manipular los accesos y dejar que la tecnología hablara por sí misma. Cuando se activara la auditoría interna, los registros parecerían legítimos. Y Elena, sin saberlo, sería la culpable. La pieza final del plan involucraba a un colaborador de total confianza de Isabela, Mauricio Ávila, gerente del departamento de TI, ambicioso y dispuesto a todo por un ascenso. Él se encargaría de que los registros de los servidores mostrasen accesos sospechosos desde el terminal de Elena, todo perfectamente creíble. Cuando todo estuviera listo, bastaría con una denuncia anónima al departamento de cumplimiento de la empresa. Y entonces, Elena Duarte sería destruida. El primer indicio de la trampa surgió discretamente una mañana de lunes. Elena, concentrada en la preparación de la presentación para la reunión con los inversionistas, recibió una notificación en su correo corporativo solicitando una actualización urgente de uno de los contratos. Sin sospechar nada, abrió el archivo enviado por uno de los analistas. Al hacerlo, encontró una propuesta de adquisición que le pareció extraña: términos demasiado agresivos, cláusulas incompletas. Frunció el ceño. Algo no olía bien. Decidió, como siempre hacía cuando tenía dudas, enviar un correo a Leonardo pidiendo una rápida verificación antes de integrar el documento en la presentación oficial. No era común molestarlo por detalles menores, pero su instinto, afilado tras años de sobrevivir en ambientes hostiles, le decía que debía ser cautelosa. Leonardo, ese día, estaba en una reunión externa. Pero el correo de Elena no pasó desapercibido. Horas más tarde, cuando regresó a la oficina, Leonardo revisó rápidamente los mensajes. El que captó su atención fue justamente el de ella. Algo en el tono de Elena, la forma en que planteaba sus dudas, la elección de sus palabras, hizo sonar una alarma interna. Aún no sabía qué era, pero intuía que debía mirar más de cerca. Solicitó una auditoría discreta sobre los documentos utilizados en la presentación. Ordenó que el jefe de TI, el propio Mauricio Ávila, fuera apartado del proceso y nombró a un auditor externo, de su entera confianza, para revisar los accesos. La respuesta llegó rápido, y fue brutal. Los registros mostraban que archivos adulterados habían sido introducidos en el sistema desde un terminal identificado como el de Elena. Según los fríos registros tecnológicos, ella era culpable. Pero Leonardo conocía a la mujer que había contratado. Conocía el peso de su dignidad. Conocía el brillo de sus ojos cuando hablaba de mérito, de persistencia. Sabía que esa mujer nunca, jamás, se vería envuelta en algo tan sucio. Y fue esa certeza silenciosa la que lo llevó a profundizar la investigación. Mientras tanto, el rumor de la sospecha comenzaba a extenderse por los pasillos. Murmullos en los ascensores, miradas esquivas en las cafeterías. Elena lo percibía, y sufría en silencio.
Sentía que algo había cambiado, que el ambiente, antes solo frío, ahora se volvía hostil de una manera nueva e invisible. Sin entender que había hecho mal, se mantuvo firme, incluso cuando la soledad pesaba más que cualquier carga de trabajo. En el fondo, Elena sabía, no servía de nada correr o llorar. Si había aprendido algo en la vida, era que la única manera de vencer las tormentas era atravesándolas, un paso a la vez. Lo que no sabía era que, esta vez, no estaría tan sola como imaginaba. Porque, en las sombras, Leonardo ya se movía. Y estaba dispuesto a llegar hasta el final para protegerla. La tensión flotaba en el aire como una niebla densa sobre la torre de Santoro y asociados. Era el tipo de sensación que no se explicaba con palabras, pero que se instalaba silenciosamente en los gestos, en los susurros, en las ausencias. Las personas caminaban más rápido por los pasillos, evitaban las miradas largas, cerraban las puertas con un cuidado exagerado. Como si toda la estructura elegante de concreto y vidrio pudiera, en cualquier momento, colapsar bajo el peso de los secretos que ocultaba. En el centro de ese vórtice invisible estaba Elena. Ella se mantenía erguida con una dignidad feroz, aún sintiendo cómo las miradas furtivas y los cuchicheos se multiplicaban. La sonrisa educada que solía llevar ahora era más rara, más cansada. La ligereza que la hacía diferente parecía haberse desvanecido a cada paso que daba dentro de aquel edificio que, algún día, había representado esperanza. Ahora, era un campo minado. Y no sabía exactamente por qué. Al otro lado del muro de silencios, Leonardo trabajaba con la precisión de un cirujano. Ignorando las convenciones y los riesgos políticos, había iniciado una investigación paralela, lejos de los ojos del Departamento de Cumplimiento, del área legal y, principalmente, de Isabela Ríos. Tenía a su favor la experiencia de quien había pasado la vida navegando entre traiciones y máscaras corporativas. Y algo aún más raro, la certeza íntima de que Elena era inocente. El auditor privado, Enrique Mendoza, un hombre de mediana edad con mirada desconfiada y voz pausada, presentó los primeros resultados en menos de 48 horas. Y lo que reveló cambió todo. Los accesos supuestamente realizados por Elena eran reales, técnicamente, su terminal había sido utilizada para abrir archivos adulterados. Pero el análisis forense de los registros mostró algo que la auditoría oficial había convenientemente ignorado: los horarios no coincidían con su presencia en la oficina. Los documentos habían sido abiertos en momentos en que Elena estaba fuera, en reuniones externas, en desplazamientos documentados por GPS y registros de su tarjeta de acceso. Más aún, los metadatos de los archivos mostraban ediciones realizadas por usuarios con privilegios administrativos, privilegios que Elena, como asistente, jamás había tenido. La trampa estaba expuesta. Y el hilo que conducía a los culpables llevaba directamente a dos analistas y, por encima de ellos, a Mauricio Ávila, el gerente de TI. Y aunque el nombre de Isabela no aparecía formalmente en ningún documento, bastaba con observar a los implicados para saber quién movía los hilos. Leonardo contempló la pantalla del informe durante un largo rato. Ya no había dudas, Elena había sido víctima de una conspiración. Un intento frío, meticulosamente planeado, de destruirla. Y lo peor era saber que, si Elena no hubiera desconfiado a tiempo, si no hubiera enviado aquel correo expresando sus dudas sobre el documento, todo habría sido distinto. Habría sido aplastada sin piedad, enterrada bajo pruebas que parecían irrefutables. Respirando hondo, Leonardo tomó una decisión. No habría escándalo público. No habría exposición humillante. Isabela y sus cómplices serían removidos de manera silenciosa, pero definitiva. Las justificaciones serían técnicas: reestructuración de departamentos, incompatibilidades con nuevas directrices de cumplimiento, recortes estratégicos. Pero el golpe sería letal. No por venganza, sino por justicia. Mientras Leonardo diseñaba esa estrategia silenciosa, Elena libraba otra batalla, contra la duda. En las últimas semanas, una sombra había comenzado a formarse dentro de ella, alimentada por las conversaciones furtivas, las miradas esquivas y las ausencias inexplicables. Y entonces, una tarde particularmente larga, mientras organizaba documentos antiguos para reestructurar la biblioteca corporativa, encontró una carpeta olvidada, sin etiqueta. Curiosa, la abrió. Y allí,
entre contratos viejos y proyectos de expansión, encontró algo que la paralizó. Un recorte de periódico, amarillento por el tiempo, fechado 15 años atrás. Empresario Germán Santoro sobrevive a inundación histórica gracias a la ayuda anónima. Elena reconoció el nombre de inmediato. Era el padre de Leonardo. Leyó y releyó el artículo, el corazón golpeándole el pecho. El relato era breve, pero inconfundible. Germán había quedado atrapado en su automóvil durante la inundación en Tacuba. Fue rescatado por una joven desconocida que, después de salvarle la vida, desapareció sin dejar rastro. Su estómago se revolvió. Su madre, Sonia Duarte, había contado esa historia docenas de veces, en cenas humildes, en tardes de domingo, en noches de preocupación. Nunca con orgullo, sino con la sencillez de quien ve en salvar una vida un acto natural, no heroico. Elena sintió las piernas aflojarse. Todo encajaba ahora, la contratación inesperada, el apoyo silencioso, la protección constante. No era mérito. Era deuda. Deuda de sangre. El descubrimiento la aplastó. De repente, todo el esfuerzo, toda la dedicación, todas las horas de trabajo y sacrificio parecían venirse abajo. ¿Y si todo lo que había logrado era solo caridad? ¿Una forma elaborada de pago por algo de lo que ni siquiera había sido consciente? El nudo en su garganta era insoportable. Elena guardó el recorte de periódico en su bolso, cerró la carpeta y abandonó la biblioteca con pasos rápidos. Necesitaba aire. Distancia. Silencio. Afuera, el atardecer pintaba la ciudad con tonos cálidos y melancólicos. Las calles latían con su vida habitual, indiferentes al torbellino que se desataba dentro de ella. Sin saber a dónde ir, caminó hasta el bosque de Chapultepec. Se sentó en uno de los bancos de hierro cerca del lago, donde las familias aún paseaban y los vendedores ambulantes ofrecían algodones de azúcar y globos de colores. Allí, sola entre árboles antiguos y susurros de viento, Elena dejó escapar lágrimas silenciosas. No era el tipo de mujer que se permitía derrumbarse fácilmente. Había aprendido a endurecerse desde joven, a sobrevivir sin lamentos. Pero esa herida era profunda, porque golpeaba justo donde más dolía, su dignidad. Mientras tanto, en la torre que ahora parecía tan distante, Leonardo se preparaba para actuar. Sin saber que, en ese momento, más que nunca, estaba a punto de perder a la mujer que, sin darse cuenta, ya se había vuelto esencial en su vida. Porque a veces, la verdad, incluso cuando es necesaria, duele más que la mentira. Y algunas cicatrices, una vez abiertas, pueden no cerrarse jamás. La noche cayó sobre la Ciudad de México como un velo espeso, tiñendo las calles de Polanco de tonos dorados y sombras inquietas. La brisa nocturna traía consigo el aroma distante de tacos asados en los carritos callejeros, mezclado con el perfume metálico de la ciudad aún húmeda tras la reciente lluvia. El tráfico, siempre indomable, centelleaba como un río de luces rojas y blancas, serpenteando entre las avenidas en busca de un orden que nunca encontraba. Leonardo Santoro observaba todo eso desde su silenciosa oficina, con las manos apoyadas en el frío alféizar de la ventana que cubría toda una pared. La ciudad se extendía ante él, grandiosa e indiferente. Una jungla moderna donde las debilidades eran castigadas y los sentimientos eran vistos como fallas estratégicas. Y, sin embargo, allí estaba él. Un hombre acostumbrado a comandar imperios y dictar reglas, inmovilizado por una simple verdad, había perdido a Elena. Desde el episodio del descubrimiento, ella se había alejado. No físicamente, seguía cumpliendo sus tareas, seguía desplazándose por los pasillos con su eficiencia silenciosa, pero entre ellos ahora existía una barrera invisible. Un muro construido no con palabras, sino con silencios. Leonardo sabía que no podía culparla. Había cometido un error. Al ocultarle la historia que los unía, aunque fuera en un intento de protegerla, había traicionado justamente aquello que más admiraba en ella, su fuerza. Su capacidad de enfrentar la vida de frente, sin necesitar muletas ni favores. No era compasión lo que Elena quería. Era elección. Y él, inadvertidamente, había transformado una historia de fuerza en una narrativa de deuda. El orgullo de ella, tan herido,
no permitiría que siguiera a su lado mientras existiera cualquier sombra de duda sobre su verdadera motivación. Necesitaba hacer algo. Pero no del modo habitual. No con gestos grandiosos ni recompensas materiales. Elena era inmune a todo eso. Para alcanzarla, tendría que despojarse de las máscaras que había construido a lo largo de los años. Tenía que ser humano. A la mañana siguiente, mientras el sol aún dibujaba patrones dorados en las calles de la ciudad, Leonardo envió un mensaje breve a Elena, pidiéndole que se encontraran fuera del horario de trabajo. Un café discreto en el barrio de Roma Norte, lejos de las miradas de la empresa, lejos de los corredores cargados de juicios. Ella dudó antes de aceptar. Parte de ella quería rechazar. Parte quería desaparecer. Pero también había una voz más profunda, la misma que nunca se había rendido al miedo, que decía, enfrenta. Cuando llegó al café, Elena parecía aún más hermosa bajo la luz filtrada por el toldo a rayas. Llevaba jeans oscuros, una blusa de algodón blanca y un cardigan ligero, prendas sencillas que en ella tenían una elegancia natural que ninguna marca podía replicar. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta suelta, y sus ojos, aunque firmes, cargaban un cansancio que Leonardo nunca había visto antes. Él ya estaba allí, sentado en una mesa al fondo, sin traje, sin su habitual armadura de perfección. Llevaba una camisa azul claro, con las mangas arremangadas hasta los codos, y una expresión desnuda, desprovista de defensas. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo a su alrededor pareció desacelerarse. Elena se sentó sin sonreír. No era un encuentro. Era un ajuste de cuentas. Leonardo no perdió tiempo en formalidades. No pidió disculpas de la manera tradicional ni intentó justificar sus actos. En cambio, habló con voz baja, casi ronca por la tensión, y los ojos fijos en los de ella. Dijo que su contratación nunca había sido una cuestión de deuda. Que, sí, había conocido la conexión entre sus familias, pero que ese descubrimiento llegó después, y que, aún así, jamás la había visto como una obligación. Habló de cuánto la admiraba. De cómo, en medio de un mar de rostros entrenados para agradar, ella había surgido como un soplo de verdad. De cómo, con el paso de los días, se había vuelto no solo indispensable para la empresa, sino para él. Dijo, con una honestidad que escaseaba en su mundo, que ella lo había cambiado. Que, por primera vez en mucho tiempo, había comenzado a ver el mundo con menos cinismo. Que había sentido miedo, un miedo profundo y paralizante, de arruinarlo todo al exponer la verdad. Y que, al intentar protegerla, terminó traicionando justamente lo que más respetaba en ella, su capacidad de elegir libremente. Elena escuchó todo en silencio, su rostro inmóvil como una escultura. Mientras tanto, en la torre que ahora parecía tan lejana, Leonardo se preparaba para actuar. Sin saber que, en ese momento, más que nunca, estaba a punto de perder a la mujer que, sin darse cuenta, ya se había vuelto esencial en su vida. Porque a veces, la verdad, incluso cuando es necesaria, duele más que la mentira. Y algunas cicatrices, una vez abiertas, pueden no cerrarse jamás. La noche descendió sobre la Ciudad de México como un velo espeso, tiñendo las calles de Polanco con tonos dorados y sombras inquietas. La brisa nocturna arrastraba el aroma distante de tacos asados en carritos callejeros, mezclado con el perfume metálico de la ciudad aún mojada por la reciente lluvia. El tráfico, indomable como siempre, brillaba como un río de luces rojas y blancas, serpenteando entre las avenidas en busca de un orden que nunca encontraba. Leonardo Santoro observaba todo eso desde su silenciosa oficina, con las manos apoyadas en el alféizar frío de la ventana que cubría toda una pared. La ciudad se desplegaba ante él, grandiosa e indiferente. Una jungla moderna donde las debilidades se castigaban y los sentimientos eran vistos como fallos estratégicos. Y, sin embargo, ahí estaba él. Un hombre acostumbrado a comandar imperios y dictar reglas, inmovilizado por una simple verdad, había perdido a Elena. Desde el episodio del descubrimiento, ella se había distanciado. No físicamente, seguía cumpliendo con sus tareas, desplazándose por los pasillos con su acostumbrada eficiencia, pero entre ellos se había alzado una barrera invisible. Un muro construido no con palabras, sino con silencios. Leonardo sabía que no podía culparla. Había fallado.
Al ocultarle la historia que los unía, aunque fuera para protegerla, había traicionado justamente lo que más admiraba en ella, su fuerza. Su capacidad de enfrentar la vida de frente, sin depender de favores ni concesiones. No era compasión lo que Elena quería. Era libertad de elección. Y él, inadvertidamente, había transformado una historia de fuerza en una deuda. El orgullo de Elena, herido, no permitiría que permaneciera a su lado mientras existiera cualquier duda sobre su mérito. Necesitaba actuar. Pero no de la manera habitual. No con gestos grandilocuentes, ni promesas vacías. Elena era inmune a todo eso. Para alcanzarla, debía mostrarse humano. A la mañana siguiente, mientras el sol aún dibujaba patrones dorados en las calles de la ciudad, Leonardo le envió un mensaje breve, invitándola a un encuentro fuera del horario laboral. Un café discreto en Roma Norte, lejos de las miradas inquisitivas de la empresa. Elena dudó antes de aceptar. Parte de ella quería decir que no. Parte quería huir. Pero también había una voz más profunda, la misma que nunca se había rendido al miedo, que le susurraba, enfrenta. Cuando llegó al café, parecía aún más hermosa bajo la luz filtrada por el toldo a rayas. Llevaba jeans oscuros, una blusa blanca de algodón y un cardigan ligero, prendas sencillas que en ella tenían la elegancia natural que ninguna marca podía imitar. Su cabello rubio recogido en una coleta suelta, y sus ojos, aunque firmes, llevaban un cansancio que Leonardo nunca había visto antes. Él ya estaba allí, sentado al fondo, sin traje, sin su habitual armadura de perfección. Llevaba una camisa azul claro, con las mangas arremangadas hasta los codos, y una expresión honesta, despojada de defensas. Cuando sus miradas se cruzaron, el mundo pareció ralentizarse. Elena se sentó sin sonreír. No era un encuentro. Era un ajuste de cuentas. Leonardo no perdió tiempo en cortesías. No pidió disculpas convencionales ni intentó justificar sus actos. En cambio, habló con voz baja, casi ronca por la tensión, y con los ojos clavados en los de ella. Dijo que su contratación nunca había sido una cuestión de deuda. Que, sí, descubrió la conexión entre sus familias, pero solo después. Y que, aún así, jamás la vio como una obligación. Le habló de su admiración. De cómo, entre tantos rostros diseñados para agradar, ella había aparecido como un soplo de verdad. De cómo, día a día, se había vuelto indispensable no solo para la empresa, sino para él. Dijo, con una honestidad poco común en su mundo, que ella lo había cambiado. Que, por primera vez en mucho tiempo, había empezado a ver el mundo con menos cinismo. Que había sentido miedo, un miedo profundo y paralizante, de arruinarlo todo al revelar la verdad. Y que, al intentar protegerla, había terminado traicionando lo que más respetaba en ella, su capacidad de elegir libremente. Elena escuchó todo en silencio, su rostro inmóvil como una escultura. Cuando terminó, hubo un momento de vacío entre ellos, tan tenso que parecía que el propio aire había sido absorbido del lugar. Entonces ella habló. Su voz era calma, pero cargada de la fuerza de quien ha atravesado muchas batallas internas. Dijo que no sabía si podría volver a confiar. Que no sabía si lo que sentía, porque sí, había sentimientos, podría sobrevivir a la sensación de haber sido manipulada, aunque fuera de forma involuntaria. Dijo que el respeto se construye con acciones, no con palabras. Y que, si él realmente quería algo más que una reparación silenciosa, tendría que demostrarlo. No con promesas, sino con presencia. Leonardo la escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra como un hombre que sabe que está ante su última oportunidad. Y, al final, simplemente asintió. No suplicó. No presionó. Solo dijo, con la sencillez de quien finalmente ha entendido. Esperaré. El tiempo que sea necesario. Elena lo miró fijamente por un largo instante. Luego se levantó, ajustó la correa de su bolso al hombro y, sin mirar atrás, salió del café. Afuera, la ciudad latía con su habitual confusión de bocinas, aromas y voces. Pero para Elena, todo parecía extrañamente silencioso. Mientras caminaba por la calle Álvaro Obregón, entre árboles antiguos y fachadas coloridas, sintió su corazón apretado,
dividido entre el dolor y la esperanza. Porque, aunque quisiera negarlo, algo dentro de ella aún creía que no todas las tormentas llegaban para destruir. Algunas, aunque feroces, traían consigo la rara oportunidad de empezar de nuevo. Y quizá, solo quizá, aquella fuera una de ellas. Agosto llegó a la Ciudad de México con su promesa silenciosa de renacimiento. Los días seguían siendo largos, pero las lluvias volvían con frecuencia, bañando las avenidas, lavando las plazas, trayendo un frescor melancólico al concreto que dominaba la ciudad. Elena retomó su rutina con una nueva serenidad, nacida no de la ausencia de dolor, sino de la aceptación de que la vida, a veces, exige desaprender el miedo antes de hacer espacio para el perdón. Ya no había muros rígidos en su mirada, pero tampoco ingenuidad. Cada gesto, cada palabra, cada presencia era pesada y medida en su corazón con la precisión de quien ha conocido la decepción de cerca. Leonardo, por su parte, respetaba la distancia que ella había establecido. No forzaba encuentros, no inventaba pretextos. Se limitaba a cumplir su promesa silenciosa, estar allí. Siempre presente, siempre consistente, siempre en la periferia, pero nunca indiferente. Era en los pequeños gestos donde el cambio se hacía más evidente. En cómo delegaba funciones que permitían a Elena crecer más allá del rol de asistente. En cómo celebraba sus logros profesionales sin jamás atribuirse el mérito. En cómo, en las reuniones, su mirada buscaba la de ella, no para aprobación, sino para compartir. Los meses pasaron como quien dibuja una nueva ruta en el mapa de dos vidas que, de algún modo, insistían en cruzarse. Y fue así como, en una tarde cualquiera, una nueva tormenta se anunció. El cielo se cerró con una rapidez impresionante, cubriendo la ciudad con nubes espesas que parecían pesar sobre los tejados. Relámpagos cortaban el horizonte y los truenos hacían vibrar los cristales de la Torre Santoro. Elena terminaba de organizar algunos documentos al final de una jornada tranquila cuando oyó un leve golpe en la puerta de su oficina. Era Leonardo. No vestía su habitual traje oscuro. Llevaba pantalón de vestir gris y una camisa blanca con las mangas arremangadas, y sostenía un paraguas cerrado en sus manos. «Está lloviendo fuerte allá afuera», dijo con sencillez. Elena miró por la ventana. La avenida Presidente Masaryk, normalmente vibrante con sus tiendas de lujo y peatones apresurados, ahora estaba desierta, salvo por las gotas furiosas que golpeaban el asfalto. Leonardo vaciló un instante. Luego, con la misma valentía silenciosa que ella le había enseñado sin saberlo, extendió el paraguas y sonrió, una sonrisa contenida, humilde, y sin embargo, absurdamente hermosa. ¿Vienes conmigo? La pregunta era sencilla. Pero Elena sabía que cargaba mucho más que una promesa de refugio de la lluvia. Era una invitación a soltar el peso del dolor. A dejar atrás lo que dolía y caminar hacia lo que podría ser. Por un momento, vaciló. Luego, como quien se lanza desde un precipicio confiando en que el viento será suficiente, se levantó, tomó su bolso y lo siguió. Salieron juntos de la torre, sin decir una palabra. El paraguas era demasiado pequeño para resguardar a ambos por completo. Las gotas golpeaban sus hombros, resbalaban por sus cabellos, empapaban sus ropas. Pero ninguno de los dos parecía importarse. Caminaron por la calle anegada, pasando frente a vitrinas cerradas, árboles inclinados bajo el peso de la lluvia. Algunas personas los miraban de reojo, curiosas, pero ellos estaban ajenos al mundo. En el cruce de la calle Julio Verne con la avenida Molière, Leonardo se detuvo. Elena también se detuvo. Él la miró como quien contempla algo precioso y frágil. No dijo nada. Simplemente extendió la mano, ofreciéndole no una certeza, no una promesa vacía, sino una elección. Ella miró su mano. Y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que tal vez era posible comenzar de nuevo sin borrar las cicatrices. Quizá las cicatrices eran, en realidad, parte de la belleza. Tomó su mano. Y, bajo la lluvia torrencial, Leonardo la atrajo suavemente hacia sí, acortando la distancia que tanto tiempo habían mantenido. El beso llegó como la conclusión inevitable de una historia escrita con paciencia y dolor. Fue lento, mojado, imperfecto, y, justamente por eso, absolutamente perfecto. La ciudad seguía girando a su alrededor, impasible, ruidosa,
llena de urgencias. Pero en ese instante, para Elena y Leonardo, el tiempo se detuvo. Y cuando se separaron, aún tomados de la mano, él rió suavemente, un sonido raro y ronco, y dijo: «Al parecer, la lluvia siempre nos encuentra». Elena sonrió. Y, como si el destino quisiera sellar ese momento, una ráfaga de viento sacudió los árboles, esparciendo hojas y gotas sobre ellos como una bendición improvisada. Siguieron caminando, ahora juntos, atravesando la ciudad anegada con pasos firmes y cómplices. Y fue mucho después, cuando el cielo finalmente clareó, que Elena recordó el recorte de periódico que había guardado en su bolso aquel día difícil. Sentada junto a Leonardo en un banco bajo los árboles del bosque de Chapultepec, sacó el pedazo amarillento de papel y se lo mostró. Leonardo lo leyó en silencio, reconociendo de inmediato el recuerdo que lo había perseguido durante tantos años. Pero entonces Elena sonrió de un modo travieso, iluminado, y sacó otro recorte más antiguo de su bolso, tan viejo que casi se deshacía entre los dedos. Era una pequeña nota de pie de página en un periódico local, sin fotos, sin grandes titulares. Contaba la historia de un niño de unos 8 años que había sido rescatado durante esa misma inundación, no muy lejos de donde Germán Santoro había sido salvado. Elena señaló la línea final del recorte. El niño rescatado se llamaba Leonardo. Él quedó paralizado. Le tomó varios segundos procesar la información. Ya se habían cruzado mucho antes de aquella mañana lluviosa en el edificio de Polanco. Mucho antes de conocer sus nombres. Mucho antes de cualquier deuda o culpa. Habían estado unidos desde siempre. Desde la primera vez que la lluvia los reunió.